En este vídeo vamos a explicar lo que es el producto escalar de dos vectores y las aplicaciones que tiene. Bueno, primero que tenemos que saber es que el producto escalar va a ser un número que yo le asocio a dos vectores. Es decir, igual que en las matrices, nosotros a toda matriz cuadrada le asociábamos un número, ese número era su determinante, pues aquí va a pasar igual. A dos vectores yo le voy a asociar un número y ese número se va a llamar producto escalar. De hecho, en matemáticas la palabra escalar es sinónimo de número real. Luego es importante saber que el producto escalar de dos vectores, que se nota con este puntito, como el de producto, pero en este caso, el producto escalar de dos vectores va a ser un número real. ¿Qué número? Si yo tengo, por ejemplo, aquí el vector u y aquí tengo un vector v, el producto escalar resulta de multiplicar sus módulos, es decir, ¿qué era el módulo de u? Lo que medía el vector u. Vamos a suponer que este vector mide 3 unidades y que el vector v mide 4 unidades. Pues cuando yo multiplique, si yo estoy haciendo el producto escalar de estos vectores, el módulo de u, que es 3, por el módulo de v, que es 4, por el coseno del ángulo que forman esos vectores. Si yo al ángulo que forman estos vectores lo llamo alfa, puedo poner coseno de alfa o, como aparece aquí en los apuntes, que estamos en la página 9 de los apuntes, coseno del ángulo que forman los vectores u y v. Vamos a suponer que este ángulo es de 45 grados. El coseno de 45, pondría yo aquí. Y cuando yo haga esta cuenta es importante que cuando yo haga el coseno de 45, y esto nos vamos a detener aquí, mi calculadora, si yo pongo coseno de 45 grados, la calculadora tiene que estar en grados y no puede estar en radianes. Es decir, el coseno no es más que una función que a cada número le va a asociar el coseno, a cada ángulo le asocia el coseno de ese ángulo, que es un número que recordamos en las razones trigonométricas, cualquier triángulo rectángulo, el coseno de alfa, que era el coseno de alfa, el cateto contiguo, partido de la hipotenusa, y esto es único, da igual si el triángulo es más grande, siempre que el ángulo sea el mismo, el coseno de ese ángulo va a ser igual. Es decir, cuando yo divida esta distancia de aquí entre esta distancia, me va a dar el mismo resultado que dividir esta distancia entre esta distancia. Y a ese número se le llama coseno del ángulo. Entonces, si la calculadora está en grados, yo le tengo que poner 45, porque si tenéis la calculadora en grados y ponéis coseno de pi cuarto, 45 es pi cuarto, al estar en grados, es como si yo a un coche de gasolina le echo diésel. No responde porque si yo aquí tengo la calculadora en grados, mi calculadora interpreta que yo estoy calculando el coseno de pi cuarto grados. Si pi cuarto grados, si yo divido pi, que es 3,14, entre 4 me da 0,78, luego, y infinitas cifras decimales. Luego mi calculadora, si yo la tengo en grados, está interpretando que yo quiero calcular el coseno de 0,78, es decir, un ángulo muy pequeñito, no de 45. Resumiendo, si ponéis 45, la calculadora en grados. Si la tengo en radianes, pues en vez de poner 45, pongo pi cuarto. Esto lo hago, me da el coseno de pi cuarto es raíz de 2 partido de 2, 3 por 4, 12, raíz de 2 partido de 2. Y esto me da 6 raíz de 2. Y este número, que es un número real, es a lo que yo llamo producto escalar de estos dos vectores. ¿Vale? Entonces de aquí es importante quedarse con esta definición de producto escalar. Producto escalar es el módulo de un vector multiplicado por el módulo del otro vector y por el coseno del ángulo que forma. Después de esto, en los apuntes aparecen las propiedades del producto escalar. Esto, si queremos, lo podemos eliminar porque no es algo que vayamos a utilizar, son propiedades básicas. Lo que me está diciendo, por ejemplo, esta primera es que el producto escalar es conmutativo. Porque me da lo mismo hacer u por v que v por u. Si yo hago v por u, en realidad yo lo que estoy haciendo es módulo de v por módulo de u
por el coseno del ángulo que forman, que es lo mismo, el ángulo es lo mismo de U a V que de V a U. Y el módulo, como son números reales, esto conmuta. Luego me está diciendo que no varía. Cumplen también una propiedad asociativa y la propiedad distributiva. Pero bueno, esto lo podemos eliminar. Lo que sí que nos interesa es la expresión analítica a partir de sus coordenadas, porque nosotros en este tema vamos a trabajar principalmente con coordenadas. Es decir, yo lo que quiero saber ahora es, yo lo que no quiero es tener que liar todo esto para calcular el producto escalar. Es decir, no tengo que saber, porque más que todo nosotros todavía de momento no sabemos calcular el módulo de un vector y tampoco sabemos calcular el ángulo que forman dos vectores si a mí me dan sus coordenadas. Por eso tenemos que buscar una forma alternativa de calcularlo. La forma es muy sencilla. Si yo tengo, por ejemplo, el vector u que tenga coordenadas 5, menos 3 y 2, y el vector v que tenga coordenadas 2, 1 y 3, el producto escalar de estos dos vectores, es decir, si yo tuviera dibujado estos dos vectores, el producto escalar es el número que obtengo yo multiplicando sus módulos por el coseno del ángulo que forman, pero con coordenadas lo calculo del siguiente modo. Pongo los vectores, este paso no es necesario, pero para que lo veáis más claro. Y ahora voy multiplicando coordenada a coordenada y después sumo, es decir, la x con la x, la y con la y y la z con la z. Multiplico 5 por menos 2 más, ahora multiplico menos 3 por 1 más, ¿vale? Esto siempre. Y ahora multiplico la coordenada de la z, 2 por 3. Esto lo hago, esta cuenta lo hago, 5 por 2, 10, 10 menos 3 más 6, obtengo que esto es 13, luego el producto escalar de estos dos vectores es 13. Otro ejemplo, si yo tengo el vector 7, 4, 3 y el vector v que tenga coordenadas menos 2, menos 1, 6 y yo quiero calcular su producto escalar, yo empiezo multiplicando coordenada a coordenada, es decir, la coordenada de la x del vector u por la coordenada de la x del vector v, más coordenada de la y del vector u por coordenada de la y del vector v, más coordenada de la z del vector u por coordenada de la z del vector v. ¿Veis? 3 por 6, 4 por menos 1 y 7 por menos 2. Hago esta operación combinada, 7 por menos 2, esto me da menos 14, menos 4 más 18, es decir, que esto me da 0. Más adelante veremos qué significa que el producto escalar me dé 0, porque esto va a tener una interpretación. Vale, pues esto es el producto escalar de dos vectores, es decir, es el número que se obtiene multiplicando coordenada a coordenada y sumando. Pues ahora vamos a pasar ya a la página 10 para ver las aplicaciones que tiene